Todo empieza con una imagen difícil de olvidar. Una niña de 11 años aparece suspendida en el aire en una habitación común, dentro de una casa obrera del norte de Londres, mientras alrededor no hay un castillo antiguo ni una tormenta de película, sino muebles corridos, paredes golpeadas y una familia rota por el miedo. Eso fue lo que convirtió a Enfield en algo distinto. No era solo una historia de fantasmas, era un caso con policías, periodistas, grabadoras, fotografías y meses enteros de observación. Pero hay una pregunta que vuelve una y otra vez y lo cambia todo. Si parte de lo ocurrido fue visto y documentado por tantas personas, entonces, ¿qué fue exactamente lo que entró en aquella casa en 1977? Lo extraño comienza en un lugar ordinario. En 1977, la familia Hodgson vivía en Enfield, al norte de Londres, en una vivienda como tantas otras, con problemas económicos, rutinas simples y 4 hijos intentando seguir adelante bajo el cuidado de Peggy Hodgson. Sí, mamá. Nada en esa casa parecía destinado a entrar en la historia. Y sin embargo, según se reportó, fue allí donde empezaron a escucharse golpes secos en las paredes, ruidos en la noche y movimientos que no encajaban con una explicación normal. Lo inquietante no era solo el fenómeno, sino el contexto. Una familia sin fama, sin preparación, sin una razón clara para inventar algo tan grande. Y ese detalle sería crucial cuando llegaran los primeros testigos ajenos a la casa. Y entonces ocurre el primer quiebre. Una noche, Janet y su hermano aseguran haber oído que una cómoda se movía sola en el cuarto. Al principio, como casi siempre, la explicación parecía simple: miedo infantil, imaginación o el sonido engañoso de una casa antigua. Pero cuando Peggy entró, según su testimonio, encontró el mueble desplazándose de una forma que no logró controlar con facilidad. A partir de ahí, el ambiente cambió por completo. Ya no se trataba de un susto aislado, sino de una sensación de invasión. La casa dejó de sentirse propia. Cada habitación empezó a convertirse en territorio incierto. Y lo más desconcertante es que aquello no se apagó con el amanecer. Apenas era el comienzo de una secuencia que se volvería cada vez más difícil de ignorar. Después de eso, el miedo toma ritmo. Los golpes en las paredes comenzaron a repetirse con una cadencia extraña, como si alguien respondiera desde dentro de la casa o desde un punto imposible de localizar. Había noches en que los sonidos parecían recorrer el pasillo, detenerse en una habitación y volver a empezar. Pero entonces aparecieron detalles más concretos: sillas corridas, objetos fuera de lugar, juguetes lanzados y muebles que, según los testigos, se movían sin que nadie los tocara. No era un único gran evento, sino una acumulación de pequeñas rupturas de la normalidad. Ese tipo de sucesos que, vistos por separado, pueden parecer menores, pero juntos empiezan a dibujar algo más inquietante. Y justo cuando la familia estaba al borde de ceder al agotamiento, una llamada a la policía cambió la dimensión del caso. Aquí la historia deja de ser íntima. Cuando los incidentes llegaron a un punto insoportable, la policía fue llamada a la casa. Y ese detalle importa porque, desde ese momento, el caso ya no dependía solo del relato de una familia asustada. Según se informó,
agentes presentes dijeron haber visto una silla moverse de manera inexplicable. No resolvieron el misterio, pero su presencia convirtió el miedo doméstico en un hecho que merecía atención formal. A esa altura, Enfield ya no era solo un rumor de barrio, era una casa donde incluso figuras ajenas, entrenadas para desconfiar de lo extraordinario, salían sin una respuesta clara. Y ahí aparece una pregunta más profunda. Si no era una broma simple, ¿por qué todo parecía concentrarse alrededor de una sola persona, Janet? El centro del caso tenía nombre y 11 años. Janet Hudson empezó a volverse la figura más asociada a los fenómenos, y con eso llegó también la parte más delicada de la historia. Porque cuando un caso gira alrededor de una niña, el mundo se divide enseguida entre quienes creen estar viendo sufrimiento real y quienes sospechan de una representación. Pero según los testimonios, lo que ocurría con Janet no parecía fácil de sostener como una simple actuación prolongada. Había episodios nocturnos, estados alterados, objetos moviéndose cerca de ella y escenas en las que parecía perder por completo el control del momento. Lo inquietante no era solo lo que hacía, sino lo que parecía pasar a su alrededor. Y todavía faltaba el elemento que convertiría aquel caso en uno de los más perturbadores jamás grabados. La noche está cerca, no pueden detenerlo. Luego llegó la voz. De pronto, la voz de Janet dejaba paso, según se escuchó en grabaciones, a un tono gutural, áspero, masculino, que decía pertenecer a un anciano llamado Bill Wilkins. No era solo una frase suelta para asustar. Aquella voz afirmaba haber vivido allí y haber muerto sentado en una silla dentro de la casa. Ese momento abrió un nivel completamente nuevo del misterio, porque una cosa es oír golpes o ver un objeto caer, y otra muy distinta es escuchar una identidad hablar desde el cuerpo de una niña. Los presentes intentaron entender si era un truco, una imitación o algo más, pero entonces apareció el detalle que nadie esperaba. Se verificó que, efectivamente, un hombre llamado Bill Wilkins había fallecido en esa misma vivienda. Y ahí ocurre la imagen que dio la vuelta al mundo. Las fotografías tomadas durante el caso muestran a Janet en el aire, en posturas extrañas, separada del suelo en pleno dormitorio. Para algunos, esas imágenes representan uno de los documentos más impactantes de un supuesto poltergeist. Para otros, solo capturan saltos en momentos precisos. Y esa discusión sigue viva. Pero incluso aceptando el escepticismo, las fotos no borran el clima general del caso. Noches enteras de tensión, testigos entrando y saliendo, y una casa convertida en escenario permanente de algo que parecía no terminar nunca. Lo inquietante es que la controversia no debilitó la historia, la hizo más resistente, porque cuanto más se discutía una parte, más aparecían otras piezas del rompecabezas que seguían sin encajar del todo. Lo que sostuvo a Enfield no fue un solo momento espectacular, sino la acumulación. Periodistas del Daily Mirror acudieron a la casa y el caso empezó a quedar atrapado entre testimonios, grabaciones, observaciones y largas noches de espera. Maurice Grosse, uno de los investigadores más vinculados al expediente, dedicó una parte esencial de su vida a documentar lo que allí sucedía. Según su investigación, durante 18 meses se registraron más de 1.500 incidentes. Esa cifra no prueba por sí sola lo paranormal, pero sí muestra algo importante. No estamos ante una anécdota contada una vez y adornada después, sino ante un proceso largo, repetitivo,
y seguido por muchas miradas. Y justamente por eso, el siguiente dilema se vuelve inevitable. Si hubo tanta documentación, ¿por qué el caso sigue sin cerrar? Cuanto más se observaba la casa, más compleja se volvía. Los investigadores, periodistas y testigos no solo intentaban registrar objetos moviéndose o voces imposibles, también trataban de entender a una familia atrapada entre la exposición pública y el desgaste emocional. Peggy Hodgson tenía que sostener la vida diaria mientras su hogar se transformaba en un sitio observado por desconocidos. Los niños dormían con miedo. Los visitantes llegaban esperando respuestas y se iban con más preguntas. Las grabaciones de la voz atribuida a Bill Wilkins añadieron una capa difícil de ignorar, porque quedaban como prueba sonora de algo que, al menos en apariencia, excedía la explicación inmediata. Pero entonces surgió la reacción más humana y más necesaria: la duda. Y esa duda es precisamente lo que mantiene vivo el caso hasta hoy. La casa ahora también es observada como un caso Porque discutible. toda historia tan extrema convoca a sus críticos. Los escépticos señalaron que en un caso protagonizado por niños podía haber exageración, sugestión, imitación o momentos fabricados para responder a la presión de los adultos y de la prensa. También se dijo que una fotografía puede congelar un salto y hacerlo parecer otra cosa, y que una voz extraña no equivale automáticamente a una presencia sobrenatural. Es una objeción razonable. El punto es que esas contraexplicaciones no logran disolverlo todo. Incluso si algunas escenas pudieron ser malinterpretadas o amplificadas, queda la persistencia del fenómeno, la cantidad de testigos y la verificación del nombre de Bill Wilkins asociado a la casa. Enfield no resiste porque sea perfecto, resiste porque aún con grietas, sigue dejando un núcleo difícil de reducir a una sola explicación. Seguimos investigando, manténganse alertas. No puedo creerlo. Y ahora aquí qué? está el corazón del misterio. Una familia afirma haber vivido un asedio invisible. Policías y periodistas pasan por la casa y salen sin una respuesta definitiva. Un investigador dedica meses a documentar más de 1.500 incidentes. Una niña aparece en fotografías que todavía hoy alimentan debate. Y una voz masculina, salida según se reportó de su garganta, menciona el nombre de un hombre cuya muerte en esa vivienda pudo verificarse. Nada de eso obliga a aceptar una conclusión sobrenatural, pero tampoco encaja con comodidad en la categoría de simple engaño doméstico. Por eso, Enfield sigue ocupando un lugar aparte, no como prueba absoluta de lo imposible, sino como uno de esos casos donde lo racional y lo inexplicable conviven sin lograr expulsarse del todo. Al final, la casa de Enfield quedó en silencio, pero el caso nunca terminó de irse. Sigue ahí, suspendido entre grabaciones, fotografías, recuerdos y dudas, como si aquel pasillo todavía guardara el eco de unos golpes que nadie logró ubicar por completo. Tal vez por eso esta historia incomoda tanto, porque no ofrece una certeza limpia, solo la sensación de que, durante 18 meses, algo quebró la rutina de una familia y dejó una marca que aún no se borra. Si esta historia te dejó pensando, dale like y suscríbete para más casos como este. ¿Qué detalle te parece más difícil de explicar y cuál sería tu hipótesis?